Los peces voladores. A propósito de hambre, cuando el nivel del río sube demasiado, favorece la comunicación entre las comunidades distantes fuera de la ruta del río Amazonas. Pero además es un momento en que el pueblo puede pasar hambre, sencillamente porque los peces se sumergen al fondo y muchos viajan largas distancias para desovar. En una de esas ocasiones, el sacerdote visitó la comunidad Samaúma, una de las más lejanas e aisladas de la parroquia. Cuando llegó la hora de comer, había sobre la mesa solo 2 pequeños pescados sancochados, y los comensales eran una docena de personas, entre ellos algunos niños. La señora de la casa llenó los platos con agua cruda del lago de ellos llamaban agua de manantial, quizá porque no está tan barrienta como la del río Amazonas. Ella le insistía al sacerdote comenzar a comer mientras los niños se miraban de reojo unos a los otros, como si la mamá les hubiera advertido no meter la mano a la comida hasta que el sacerdote lo hiciera. El misionero percibió una cierta desconfianza y le pidió a la señora que hiciera favor de distribuir para todos aquellos ricos pescados para que a todos les tocara un pedacito. Ella, un poco apenada, tal vez debido a la poca relación con gente de fuera de su lago, despedazó con sus dedos aquellos pescados, colocó un pedacito dentro de cada plato y mostró un trozo pequeño de pescado para posteriormente extraerlo de su boca con sus dedos y dárselo a su bebé encueradito al cual cargaba solo con el brazo izquierdo. Los niños tomaban un puñado de harina de yuca, colocaban en el centro de la mesa, lo vertían en sus platos y con sus deditos lo mezclaban. Cuando se disponían a comer, mientras el sacerdote bendecía los alimentos colocados sobre una mesa provisional de tablas chuecas y sueltas, apenas colocadas sobre unas varas mal plantadas, pero hechas con mucho cariño para recibir al visitante, llegó una mosca mutuca y le picó en una herida que sangraba en los dedos de sus pies descalzos. Pero el padre la espantaba restregándose dicha herida con el otro pie sano. Sin embargo, la mentada mutuca era terca e insistente, volviendo a picarle. De repente se aproximó una gallina debajo de la mesa y con su habilidad ya ensayada para cazar moscas, picó fuertemente y atrapó a la mutuca, golpeando con su pico justo en la herida del pie del sacerdote. Inconscientemente él reaccionó levantando la rodilla y con ella golpeó las tablas lanzándolas al aire, junto con los platos y asustando a todos los presentes, quienes luego terminaron carcajeándose al verse bañados con aquella harina apenas remojada en agua. De inmediato los niños recogieron los pedazos de pescado, no importándoles la polvareda, y llenaron de nuevo sus platos con agua, colocando un pedacito de pescado y con sus deditos mezclando con la harina. Una niña, al percibir que el sacerdote no había mezclado su comida, con su manita sucia le preparó el platillo como Dios manda. Ese fue un banquete realmente que solo sació el hambre, sino que aproximó a todos. Esa fue la visita pastoral de la risa y risa cada vez que algún niño o el mismo sacerdote recordaban lo acontecido. ¿Por qué murió la niña? Pocos días después de la asamblea de los agricultores, el misionero fue llamado con urgencia para bautizar a una niña recién nacida en una casa de la periferia del pueblo, ahora conocido como barrio de Aparecida. Al entrar a la casa miró a la niña encueradita ya muerta sobre una mesita de centro, mientras las señoras limpiaban la sangre de la mamá y la consolaban. El padre bendijo el cuerpecito sin vida y escuchó a una señora regañando a la mamá, culpándola de haber provocado la muerte de ese angelito. Había momentos prolongados de silencio
y nadie se atrevía a pronunciar una palabra hasta que el sacerdote, dirigiéndose a las mujeres ocupadas, les preguntó: ¿por qué murió la niña? Nadie respondía hasta que una de ellas lo hizo. Esta mujer tonta que no supo cuidarse. No esperando esa respuesta, dirigiéndose con ternura buscando consolar a la madre, el sacerdote le puso la mano sobre el hombro mientras le preguntaba qué había acontecido en realidad. Ella contestó entre suspiros: fui obligada a trabajar en la yuta para ayudar a mi marido, pues con lo que él gana no es suficiente para nuestros hijitos sobrevivir. Entonces la vecina, aún enojada, le reclamó: ¿sabías que estabas embarazada y vas de tonta a meterte al río, pasando horas peligrando que el pez eléctrico te chicoteara? Mira nomás lo que ha sucedido. Este angelito ha muerto. El cura intervino y buscó pedirle a aquella señora que no culpara a la mamá, pues ella era apenas una víctima de la situación de pobreza. El marido estaba sentado bajo un árbol del centro del jardín y escuchaba toda aquella conversación. En silencio, su rostro triste y pensativo mostraba la búsqueda de respuesta a sus cuestiones más profundas. El padre se acercó y, sentándose a su lado, el agricultor pidió perdón por no haber pensado que estaba matando a su hijita. El sacerdote lo consoló con muy pocas palabras, pues él mismo no sabía qué decirle. Al día siguiente fueron a sepultar a la niña nacida muerta. Poco antes de sepultarla, el papá se despidió de su hijita tomando su manita y elevándola un poco hacia él, como si fuera la hijita quien levantara su manita. Le dijo y él mismo se respondió: Pai, sua bênção. Minha filhinha, Deus te abençoe e dê as boas-vindas no céu. Perdoa ao papai. Cerró el pequeño ataúd preparado apenas con unas tablas usadas, y mientras la niña era sepultada, el sacerdote se cubría el rostro con su estola para esconder sus lágrimas. Esa no era la primera niña ni madre que morían antes de tiempo. Una señora le decía al papá: no te preocupes, ella es un angelito. El misionero, al escuchar aquello, se indignó y, buscando la mejor manera de no lastimar los sentimientos de los presentes, se atrevió a decir: no, señora, ella no es un angelito. Ella es una persona que no debería haber muerto. Nosotros somos los ángeles de la guarda de nuestros hermanos. ¿Recuerdan aquella pregunta que Dios hace a Caín? ¿Dónde está tu hermano Abel? Caín se limitó a contestar: no sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Ante este texto, una señora que acompañaba al funeral reaccionó diciendo: ese Caín es un grosero e irresponsable y merecería una cachetada en su mero hocico por faltarle el respeto a su Creador. ¡Qué señora tan claridosa!, se dijo a sí mismo el sacerdote. Le ofrece sacrificios a su red, quema incienso a sus mallas. John Mossung, economista y teólogo brasileño y de familia coreana, en su artículo La idolatría del capital y el amor a los enemigos, haciendo referencia al concepto de idolatría del mercado, del teólogo brasileño Hugo Asman, afirma que el ídolo es un producto de acciones e interacciones humanas, un objeto o una institución que es elevado a la categoría de absoluto, de sagrado, y en nombre de él se exige el sacrificio de vidas humanas. Los sufrimientos impuestos sobre los más débiles y pobres están justificados como sacrificios necesarios para el progreso o la salvación. Por eso, muchos economistas que hoy funcionan como teólogos o sacerdotes del sistema del mercado capitalista dicen con bastante naturalidad que la única forma de superar los graves problemas de pobreza y exclusión es expandir la sumisión
u obediencia a las leyes del mercado por todos los rincones del mundo. La crítica a la idolatría del mercado no significa una crítica al mercado como tal, pero sí una crítica a la absolutización de las leyes del mercado y las exigencias sacrificiales que nacen de esa absolutización. El mercado es algo necesario para las economías modernas, pero debe ser limitado completamente y hasta dirigido por las acciones del Estado y también de la sociedad civil. Jung Musung se pregunta si la idolatría pudiera ser considerada una llave para la lectura de la economía contemporánea. De acuerdo con eso, el misionero cae en la cuenta de que los problemas sociales tienen una causa mucho mayor de lo que él pensaba, pues de por medio está la muerte de los pobres, ya que se trata de sacrificios humanos para mantener vivo al Dios capital. Entonces, el texto del profeta Habacuc, arriba mencionado, muestra hasta dónde es capaz de llegar la idolatría del capital. Exigiendo un médico para la selva. A los pocos días, durante la homilía en la fiesta de Nuestra Señora del Livramento, en un barrio de la sede parroquial, el sacerdote compartió la experiencia del fallecimiento de la niña y preguntó a la comunidad sobre las causas de su muerte. Algunas personas responsabilizaban a la mamá y al papá como cómplices de ello. Otras comentaban que esa era la voluntad de Dios y que la niña era un angelito, por lo que no había mucha necesidad de preocuparse por su salvación. El misionero, un tanto indignado, dijo tener parte de esa muerte prematura al quedarse callado ante las injusticias y mencionó la compra-venta de la yuta a precios bajísimos, al no apoyar a la organización de los agricultores y alzar la voz ante la permanente persecución cuando eran desacreditados y tenidos como enemigos públicos del gobierno local, olvidando que los alimentos dependían de ellos. Además, mencionó la falta de un médico en el municipio. Pocos días después se hicieron varias plegarias en torno al fallecimiento de la niña. De ahí en adelante el sacerdote ya no perdía la ocasión para plantear la urgencia de exigir un médico. Se aproximó del sindicato de los servidores de la salud, pero vio que no había mucho interés en dicho asunto. Fue al cabildo y solicitó una audiencia para exponer la urgencia de contratar un médico, mas no fue escuchado. Buscó encontrarse con el presidente municipal, pero no fue recibido en su oficina porque ya le habían dicho que el sacerdote había criticado al comprador de yuta, así que prefirió no abrirle las puertas y dejarlo que se hiciera bolas él solo. Pero como dicen por ahí, Dios bendice a sus borrachitos. Resulta que el padrecito andaba de un lado a otro insistiendo sobre la urgencia de médicos para el municipio de Orocurituba y no desistía del tema en todos los foros a los que acudía. Estando en Manaus, capital del estado del Amazonas, el misionero fue a las oficinas de gobierno, pero no supo a quién dirigirse para pedir información sobre el servicio de salud a los municipios. Sin embargo, al regresar a casa, en una de sus homilías, comentó que había ido a la capital y aunque no había tenido éxito, andaba investigando las razones de por qué el gobernador no enviaba un médico al municipio. La información del viaje llegó a oídos del presidente municipal y el cabildo, y el sacerdote se enteró de que ambos se estaban movilizando pensando en una posible auditoría por parte del Estado, cosa que el sacerdote ni siquiera había considerado. Lo bonito del caso es que de inmediato el presidente municipal contrató un matrimonio de médicos católicos del centro del país, cuya presencia cambió de modo significativo el sector de la salud en el municipio. Y desde aquella fecha hasta nuestros días ya no ha faltado un médico de planta. El padre hizo una buena amistad con los doctores recién llegados, involucrándolos en pláticas con los feligreses de la parroquia y animaba al pueblo a tratarlos bien
llevándoles pescado, frutas, regalos para que no se desanimaran. La llegada de los médicos fue considerada una bendición de Dios para todo el municipio. Con frecuencia el misionero agradecía públicamente el esfuerzo enorme de las autoridades para llegar a tener médico en el municipio. Pedimos uno y Dios nos ha bendecido con 2 médicos, repetía constantemente. La gente adinerada que se había alejado del templo poco a poco fue retomando y la colecta subió de forma considerable. El sacerdote fue aprendiendo que es importante moverse en favor del pueblo, pero más tarde entendería que lo mejor es trabajar desde la base y darle el protagonismo al mismo pueblo, aunque el proceso sea mucho más lento, no así sus resultados. Las cooperativas, una alternativa de vida. Años más tarde, ya siendo coordinador de la Comisión Pastoral da Terra del Amazonas, el misionero quedó impresionado al conocer la organización de la diócesis de Ji-Paraná, en Brasil, en tiempos del obispo Antonio Possamaya, y con ocasión de la asamblea de las 225 asociaciones existentes en dicha diócesis, que producían y comercializaban a nivel nacional e internacional café, plátanos, azúcar, etc., don Antonio Possamaya le comentaba al misionero mexicano que la diócesis de Ji-Paraná estaba organizada en más de 6,000 pequeños núcleos cristianos, una especie de pequeñas comunidades donde se estudiaba y celebraba la palabra de Dios, se recibía formación humana y cristiana, se compartía la vida y los bienes recibidos de Dios. En realidad lo que la iglesia estaba haciendo era reconstruir el tejido social, haciéndose presente en todos los rincones del territorio de sus diferentes contextos y como iglesia iluminando aquella realidad desde el Evangelio. Durante la asamblea el obispo hizo una breve intervención con la finalidad de animar a los agricultores desde el Evangelio a permanecer siempre organizados, y sobre la necesidad de compartir con alegría como aquel joven que puso en común sus 5 panes de cebada y 2 pescados, haciendo acontecer el milagro del compartir y saciando el hambre de aquella muchedumbre. A propósito, acompañando al contador que monitoreaba y ofrecía formación financiera a los líderes de los núcleos cristianos, el misionero se enteró de que en la diócesis de Ji-Paraná no se admitían ofrendas a la iglesia por parte de aquellos que no fueran miembros de los núcleos cristianos, ya que se buscaba evitar que algunas personas pudieran ofrecer algo grande durante la fiesta patronal y correr el riesgo de no entender la caridad y solidaridad en el sentido propio del Evangelio. Durante la asamblea ofrecieron a los participantes arroz de primera clase para exportación, que el misionero nunca en su vida había comido. Los mismos agricultores presumían haber construido escuelas politécnicas y agrícolas donde se brindaba la mejor calidad de educación alternativa para sus hijos, ahora ya ingenieros, médicos, abogados. Asimismo comentaban con alegría al enterarse de la gran cantidad de dinero generado en la región y el pago de sus impuestos, contribuyendo con ello de modo considerable al desarrollo social de sus municipios y del mismo estado de Rondônia, Brasil, sintiéndose autorizados para exigir transparencia y honestidad en el uso de los recursos públicos. No hay duda de que la organización de las cooperativas, ante un mundo de exclusión social y empobrecimiento, es una fuente alternativa de vida animada desde el Evangelio de Jesús, ya que el Evangelio debe encarnarse en el tiempo y en el espacio, iluminando el caminar del pueblo de Dios. La doctora Eva Gabinde Eguía y su libro La Doctrina Social Cristiana y el Cooperativismo Vasco, una alternativa para el cambio, afirma que se ha de ir más allá del paradigma que ve a las empresas privadas con fines de lucro como los únicos actores relevantes y avanzar hacia una visión pluralista
que reconozca los varios papeles que las distintas formas de empresa pueden desempeñar con respecto a objetivos económicos y sociales colectivos. Se necesita un cambio de valores en el sistema económico para lo que podría resultar útil el recurso a la doctrina social de la Iglesia, que desde siempre ha sostenido que entre la economía y la ética se da una necesaria relación recíproca por su común referencia al ser humano. Y un nuevo paradigma económico, un modelo humanista de empresa, que tenga en cuenta la igual dignidad humana de todas las personas que participan en el proyecto empresarial y la empresa cooperativa encajada en ese perfil. Es posible que una empresa de profundas raíces cristianas, lejos de ser una simple utopía, ofrezca resultados y pueda ser competitiva en el mercado actual. De esa forma se abre la posibilidad de presentar al modelo cooperativo como una posible alternativa para ese cambio hoy tan necesario. Pequeños proyectos alternativos de vida en Urucurituba. La peculiaridad de los pequeños proyectos alternativos de vida en la parroquia de Urucurituba era precisamente proyectos demasiado pequeños cuya grandeza consistía en que estaban en manos de los mismos laicos organizados, aunque de manera incipiente, cuyos errores significaron un gran aprendizaje para todos, tanto para ellos como para la parroquia y la prelatura, porque se ponía en riesgo la sobrevivencia de las familias. Además, buscaban ser una alternativa ante el modo de producir y comercializar en la región. El apoyo por parte de la parroquia consistía en acompañarlos y asesorarlos. En principio, el proyecto era elaborado por el grupo con asistencia de la prelatura, la cual buscaba recursos en el extranjero para obtener un capital inicial de inversión. Un grupo de familias se organizó en torno de una fábrica de tillolo, tabiquera. Era muy bonito mirar a aquellas familias amasando con sus pies grandes cantidades de barro y posteriormente produciendo los tabiques y quemándolos en un horno provisional. Lo alternativo es que en aquel mundo donde el transporte hacía muy costosos los materiales de construcción llevados desde fuera del municipio, ahora ellos los producían en la periferia de la ciudad, favoreciendo así el transporte de los mismos. Creo que lo más importante fue el aprendizaje del oficio y saber que ellos fueron los primeros en beneficiarse al construir sus casitas de tabique. Otro proyecto alternativo fue la pequeña granja de gallina caipira, un proyecto de gallinas de rancho que inició un grupo de familias en la ciudad de Urucurituba, pero que fracasó por falta de administración interna del grupo, agravando aún más el problema ya generado por el monopolio de la producción de pollo y venta de alimento por parte de una compañía japonesa que controlaba los precios y contra la cual en el estado del Amazonas nadie podía competir en ese ramo del mercado. Las familias terminaron ofreciendo los pollos a precios irrisorios por las calles de la ciudad. Ante este fracaso, el obispo y el misionero reunieron al grupo y le preguntaron fundamental fue, ¿qué aprendieron de esa experiencia? Algunos de ellos después iniciaron otro proyecto alternativo. Un proyecto que tuvo éxito fue la cooperativa de estudiantes. Al inicio eran 16 personas, muchachos y muchachas, que decidieron empezar con una hortaliza en la periferia de la ciudad. Esa primera etapa fue definitiva para purificar al grupo, haciendo que 7 jóvenes desistieran ante la falta de éxito y organización interna. El éxito del pequeño grupo llegó cuando decidieron diversificar la producción y comercialización. Sin embargo, poco a poco fueron desistiendo y al final solo quedaron 6 personas. Ellas compraron un caballo y una carroza para transportar mercancías desde el puerto del río Amazonas hasta las tiendas de la ciudad,
Se abrió una pequeña papelería ofreciendo variedad de material, juguetes y fotocopiadora a bajo precio. Los servicios de los jóvenes en la cooperativa eran de modo rotativo, pues se trataba de socializar los valores cooperativistas y se decidió distribuir entre los miembros solamente 30% de las ganancias, lo que significaba que cada integrante recibía aproximadamente $100 americanos por mes. Era un caso único entre los jóvenes del municipio. Había detalles muy bonitos emanados del interior del grupo. El cafecito para todos los clientes era ofrecido de forma gratuita. Muchas personas que llegaban de los pueblos en los barcos, con toda confianza podían dejar sus bienes para ser resguardados durante el día en un cuarto de la casa. Muchos otros llevaban frutas de estación para ser vendidas a comisión, donde tanto el productor como el grupo se beneficiaban, en ocasiones en un 500 o más por ciento arriba del precio del mercado local. Los jóvenes pagaban renta a la parroquia, un equivalente a $150 mensuales, ya que se había construido una casa en la orilla del río Amazonas para guardar la lancha, y todos ellos se comprometían a participar y animar a los jóvenes tanto de la parroquia como de la prelatura. El problema surgió del lado de algunos comerciantes, en su mayoría dueños de los barcos, que navegaban hasta la capital del estado y que elevaban demasiado sus precios de los productos. Por ejemplo, una cartulina en mayoreo costaba un cruzeiro. Las tiendas la vendían en 15 cruzeiros, mientras que los jóvenes la daban en 3 cruzeiros. Y eso significaba un gran negocio debido a que la gran demanda del mercado local. Una señora comerciante llegó molesta a pedirle al sacerdote sacar de la casa a esos jóvenes vagabundos y le ofreció rentarla por $50 mensuales. Cuando ella se enteró de lo que ellos pagaban y que prometían subir la renta a 200, ella no lo creía. Entre otras iniciativas, cada joven solicitó del municipio un lote para construir sus casitas, al inicio hechas con palma, condición indispensable para hacerse dueños de aquellos terrenos, ya que algunos ya pensaban en formar una familia. Estas iniciativas en torno de los proyectos alternativos de vida eran demasiado pequeñas comparadas con la organización de la iglesia en Canoas, Porto Alegre y la diócesis de Ji-Paraná. En todo caso, lo principal no era tanto el tamaño, sino que esos proyectos de alguna u otra manera eran como un modelo piloto que ayudaba y cuestionaba al mismo mercado ansioso de ganancias y que olvidaba la formación y desarrollo integral de las personas. Tendrás que cargar las piedras en tu cabeza. Había llegado el verano y el río Amazonas había descendido a su nivel más bajo. Las playas que habían pasado el invierno sepultadas bajo el agua ahora emergían a la superficie listas para fecundar las semillas de sandía y frijol, cuya cosecha se lograba justo a los 40 días. Pero no eran solamente las playas las que emergían, sino algunas rocas blandas y quebradizas que aparecían aquí y allá, que aunque no eran propias para construir las columnas, sí eran útiles para el relleno de pisos. Llegó el día y los catequistas presurosamente recogían piedras y las colocaban con cuidado en el barco Don Oscar Romero, para ser transportadas hasta el puerto de la ciudad, desde donde se esperaba que el único tractor del municipio pudiera trasladarlas al lugar donde se estaba construyendo el templo parroquial. Pero el tractor fue negado por el presidente municipal. Y no solo eso, aprovechó para enviar un mensaje nada agradable al sacerdote. Voy a construir un templo y si fuera necesario enviaré a mi hijo para que se forme sacerdote. No te presto el tractor y tendrás que cargar las piedras en tu cabeza. Gritaba acercándole su rostro a 30 centímetros de distancia y bañándolo con saliva espumosa.
El sacerdote deseaba dialogar, no obstante, aquel hombre furioso le indicó la salida y golpeando la puerta se encerró a sí mismo, pidiéndole nunca más volver a su presencia. Y así fue, nunca más se volvieron a encontrar. Pocos días después aparecía una nota en el periódico Acríchica de la capital del estado del Amazonas y una foto del presidente municipal indicando con el dedo índice y apuntando hacia el frente. El padre Pereira era un sacerdote de verdad. Él enseñaba a la gente a respetar las autoridades. Estoy enviando una carta al ministro de Defensa pidiéndole que expulse a este sacerdote de Brasil. Esa carta, si es que la verdad fue enviada, jamás tuvo respuesta y el misionero continuó colaborando en la evangelización de la prelatura por 7 años más. Lo que sí hubo fue el derecho de réplica en el periódico, una carta elaborada por el obispo y agentes de evangelización reunidos en asamblea apoyando la iglesia de Urucurituba. Dicha réplica fue publicada en letra pequeñísima, mostrando con ello la complicidad existente de algunos medios de comunicación contra la iglesia comprometida con los pobres de Jesucristo. Recientemente el sacerdote se enteró del fallecimiento del expresidente municipal, envió sus condolencias a la familia y ofreció la Eucaristía por él, pidiéndole a Dios que perdonara sus pecados y abriera para él las puertas del cielo. Ve y confirma a tus hermanos. Pocos días después, agentes de evangelización de toda la prelatura y el obispo don Jorge, reunidos en asamblea, decidieron visitar Urucurituba y apoyar a la comunidad cristiana perseguida. En señal de protesta, el obispo y muchísima gente del pueblo cargó las piedras sobre la cabeza hasta la sede parroquial. En el trayecto hubo algunos momentos de reflexión sobre la represión que muchas comunidades cristianas estaban sufriendo, entre ellas los indígenas Guaymarí y Atuarí, dentro del territorio de la prelatura de Itacoacheara. Al frente de la procesión había una manta que decía: construyendo una nueva iglesia. Al llegar al templo, tras haber visitado a los cristianos durante 3 días, el obispo buscaba saber los motivos de la persecución y juntos como iglesia hallar maneras alternativas de resolver el conflicto local, y releía el texto de San Mateo. Miren que los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues precavidos como la serpiente, pero sencillos como la paloma. Ustedes serán odiados por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. El obispo saltaba de un texto a otro buscando fortalecer la fe de la comunidad. Mencionó la primera bienaventuranza de San Mateo. Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Y decía: son los débiles y los perseguidos quienes son llamados por Dios a ser parte activa de su pueblo. Son felices los pobres por resguardar y vivir la memoria del proyecto originario de Dios durante la historia. Por eso ellos son perseguidos, porque son los custodios de la palabra de la vida, ante la cual el proyecto de muerte quiere imponerse radicalmente rechazando la buena nueva de Jesucristo. Los cristianos tenemos la misión de construir la paz, que es don de Dios. Dios nos da la paz y nosotros tenemos la tarea de construirla desde nuestra cultura, es decir, a nuestro modo para que ese trabajo esté enraizado. Parte central de nuestra misión como iglesia es construir y nutrir la fraternidad. Construir el reino de Dios es mucho más importante que construir un templo. ¿Recuerdan aquel texto de San Pedro cuando habla de piedras vivas? Preguntaba don Jorge y la gente afirmaba que sí conocía el texto, mas no recordaban dónde se encontraba dentro de la Biblia y quién lo había dicho. Don Jorge, hojeando su Biblia sagrada en la edición pastoral,
una edición posteriormente prohibida por la claridad en su expresión al pie de página y el glosario. Les leía la carta de San Pedro. Se han acercado a la piedra viva rechazada por los hombres y que sin embargo es preciosa para Dios que la escogió. También ustedes como piedras vivas se han edificado y pasan a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. Los cristianos ya no tienen un templo, insistía don George, pues ellos mismos son ese templo vivo. Son el verdadero pueblo que da testimonio de las obras maravillosas de Dios en la historia. La sociedad rechaza a la comunidad cristiana, a la Iglesia, acusándola de subversiva por criticar las estructuras sociales que impiden el flujo de la vida para todo el pueblo. Nuestra relación con las autoridades siempre debe de ser respetuosa, sí, pero siempre sabiendo que somos seres libres, sin miedo y sin un temor servil. Es en esa libertad donde siempre debe estar presente la compasión, el amor fraterno, la misericordia y la humildad. De esa forma, la comunidad se convierte en una bendición de Dios para toda la humanidad. Somos llamados a ser libres, no personas subordinadas acríticamente. Continúa hablando don George. Pues la obediencia cristiana no es un servilismo, ya que en la comunidad debe existir una relación de amor, una relación de respeto para con todos, incluso para las autoridades y del mismo modo para todos, hasta que el más pequeño, insignificante y empobrecido, siempre deberemos respetar su dignidad. Solo Dios es absoluto y solo Él debe ser adorado por los hombres. El presidente es católico y ha faltado el respeto a su pueblo y ahora a su sacerdote. Esa actitud no es cristiana. En ese momento el obispo llamó al párroco a pasar frente al altar, desde donde él estaba predicando, y le dijo a su comunidad: durante estos días que he estado visitando a algunos cristianos en la sede parroquial, he tenido la oportunidad de platicar con su padrecito. Entre otras cosas, él se pregunta si quizá por ser muy joven pudiera estar actuando erradamente, pues dice que apenas está aprendiendo a ser sacerdote. Pero al preguntarle qué sentía contra el presidente municipal, él me ha dicho que a él le gustaría que el presidente se convirtiera y entendiera que los recursos del presidente son del pueblo y no para enriquecer su hacienda. Son medios que podrían resolver los problemas de salud, educación y transporte tan urgentes para el pueblo. Algo que me llamó la atención es que el padrecito desea la conversión de aquel hombre soberbio y él ha estado rezando por él. En ese instante el obispo colocó su mano derecha sobre el hombro izquierdo del sacerdote y comentó: Padrecito, quiero decirte que tú y tu iglesia están en el camino correcto del Evangelio de Jesús. Cristo nos liberó para ser libres. Manténganse pues firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Repetía una y otra vez don George aquel texto que él sabía de memoria sin necesidad de leer su Biblia, ya desgastada y siempre llevada en su pequeña mochila verde, junto a los santos óleos, la Eucaristía y su estola de colores que ya era parte de su atuendo pastoral. El sacerdote tomó el micrófono y expresó a su obispo: Don George, muito obrigado pela sua presença neste momento difícil da nossa caminhada como nova igreja. Obrigado pelas suas palavras, aqui e em casa. A gente agradece a confirmação da nossa fé em Jesus Cristo, sabendo que agora em diante, que nós somos as pedras vivas do templo do Deus vivo. El misionero, inclinándose ante él y de espalda al pueblo, levantó y dirigió su mano derecha hacia el obispo pidiendo la bendición para él y su pueblo. So benzo. El obispo los bendijo y continuó con la misa.
Aún estaba en la celebración eucarística cuando el sacerdote caía en la cuenta de que en realidad estaba aconteciendo y se preguntaba, ¿es Pedro confirmando a sus hermanos en la fe? Refiriéndose al texto de San Lucas. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer a tus hermanos. Poco antes de la bendición final, don George comentó, recordemos al buen samaritano. Aquel hombre herido y abandonado a la orilla del camino fue sorprendido por causa de andar solo. Si caminamos juntos como iglesia, no nos pasará nada, pues Jesús dice que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nunca caminemos solos. Caminemos siempre juntos como iglesia de Jesús, la iglesia que nunca excluye al pecador, sino que lo busca como a la oveja perdida para integrarlo a la comunidad. Así terminó la exhortación y visita del obispo prelado de Itacoatiara a la parroquia de Urucurituba.